Hemos dado a conocer bastante enseñanza sobre la oración. Hay diferentes tipos de oraciones el cual se hacen. En estos tipos de oraciones es importante seguir orando, seguir clamando. Clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Entonces, cuán importante es poder elevar nuestra voz. Y esto es todos los días. Los martes solamente lo dedicamos a orar, a recibir peticiones, pero todos los días tenemos que clamar. Todos los días tenemos que buscar de Dios y aprender más de su misericordia. Hay situaciones el cual no son tanto en la voluntad de Dios, y sí se pueden cambiar cosas que quizá el enemigo haya contaminado por algún evento negativo. Ahora, se puede a través de un clamor cambiar algún edicto. Mire qué importante esto, porque pueden haber edictos de muerte por algún derecho legal que quizá alguien ha cometido, pero la oración del justo puede mucho, y la oración, el clamor de alguien puede cambiar un edicto. Ejemplo, si alguien ha tenido una sentencia que el enemigo ha querido hacer, una sentencia de muerte, a través de la oración podemos cambiar esa sentencia de muerte. Mire lo poderoso, porque quizá el enemigo ya tiene una sentencia de muerte, tiene un derecho legal, tiene algo que hacer, por algo vino la muerte, y quizá la persona esté con una aflicción a muerte, pero podemos cambiar esos designios. Todo eso sucede cuando nos unimos. Por eso es que los martes, la inspiración a los martes es somos más. ¿Por qué somos más? Porque cuando nos unimos, o dos o tres, somos más. No en cantidad, somos más en unidad. Éxodo 2:23 dice: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. Miren lo que hace un clamor. La oración pudo mucho, y por la oración Dios contestó. El verso 24: oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hay pacto que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, pactos de bien, pacto de promesa, y nosotros somos también descendientes de Abraham o Isaac o Jacob. Y aquí en este pasaje claramente dice que gemían y clamaban, que son cosas diferentes que ya lo hemos enseñado en otras clases. Por eso que el clamar ayuda mucho a entender cuán importante es la voluntad de Dios. Dice que son misterios demasiado profundos. El orar hay misterio, el clamar hay misterio. Y para ser pronunciado, tremendo, porque dice que son tremendos misterios profundos, es porque son niveles que lo conseguimos a través de la oración. Al verbalizar las palabras, declarando palabras con sentido ordenado, Dios se manifiesta. Si el Espíritu Santo nos ayuda, no nos ayudara, no entenderíamos. Por eso que tiene que estar el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos ayuda, no entenderíamos los misterios que vienen en ayuda aún en nuestras debilidades. Cuando clamamos, cuando buscamos su rostro, Dios se empieza a mover. Y cuando hablo de clamor, no estoy diciendo que tenemos que hacer como lo típico de una religión o lo que nos han enseñado, ciertos tipos de postura, porque a veces se piensa que solamente tenemos que estar arrodillados, o a veces tenemos que estar con los ojos cerrados, un montón de cosas que a veces no van realmente con lo que la Escritura a veces nos dice, porque hay muchas formas que lo hemos mencionado, como orar, de pie, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, sentados. Recuerden que en Pentecostés, ¿cómo estaban todos esperando el avivamiento? ¿Estaban orando? ¿Estaban en el suelo de rodilla, de guatita? No, estaban todos sentados. Pero lo que hacía la diferencia es que estaban unánimes. Ahí está la clave. La clave es estar unánimes. Por eso, si todos hoy clamamos, clamar, que es la palabra saak,
si todos clamamos a una sola voz, oraciones ya serían contestadas, porque es el poder del acuerdo. Clamar es dar voces. A veces son gritar o lamentar o llorar, que son en oraciones, pero oraciones en el espíritu. No es un gritar por gritar. Ahora, dice que es un llorar. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Para qué? Porque están dentro. A veces hay oraciones que son de llorar. ¿Se ha fijado que hay personas que oran y empiezan a llorar porque es un quebrantamiento? Es una oración tan intensa en las emociones de los sentidos humanos que se manifiesta a través de esto. También se dice que en el grito, que no hay grito por gritar, sino de elevar una voz con autoridad. Dios también se empieza a mover. Leíamos Éxodo 14:10 también, y cuando Faraón hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos. A los hijos de Israel tuvieron miedo. Mire qué interesante que aún así, cuando el pueblo de Israel tuvo miedo, y quizás nosotros tenemos miedo, siempre el Señor está ahí esperando. ¿Qué espera el Señor? El corazón, que clamemos. Y tuvieron miedo en gran manera, pero ¿qué hicieron? Clamaron. Cuando hayan miedos, clame. El pueblo de Israel tenía miedo porque detrás de cuando salieron de Egipto, recuerde que después el faraón se arrepintió y dijo, no vayan y tómenlo, mátenlo a todos, y se arrepintió de haberlos dejado ir. Y envía un ejército y Faraón juntamente ahí, todos van en contra del pueblo de Israel. Y venía y los israelitas vieron al pueblo de Egipto que venía tras ellos y tuvieron miedo. Pero ellos no se quedaron con el miedo, sino clamaron a Jehová. Aunque vengan miedo, lo importante es hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar. Y ahí donde la misericordia del Señor se mueve. ¿Cómo oramos también? 1 Corintios 14:15. Que pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Mire, esto es importante porque el cantar o orar tiene que hacerse con entendimiento. ¿Sabe lo que es entendimiento? Entendimiento significa yo sé lo que estoy haciendo, lo tengo claro. Ese es entendimiento. Entendimiento no es yo voy a orar y de repente como que estoy en la luna y estoy en Júpiter y no sé lo que pasa, pierdo el sentido. No, ese es misticismo, religiosidad. Mira a lo que se ha llegado en todo esto, porque a veces se tiene mal que las personas dicen yo fui tocado por el Espíritu, pero no sé dónde estaba. Quizás puede ser un área emocional que le haga creer cosas, porque dice oraré en el Espíritu y ahí está orando en el Espíritu. Pero cuando dicen el entendimiento, significa que yo tengo que saber orar qué estoy pidiendo. Porque yo tengo entendimiento. Si es fácil esa palabra. Entendimiento significa yo tengo claro qué estoy diciendo. Yo oro y tengo claro lo que estoy diciendo. No es entrar en misticismo, no es entrar en religiosidad, no es entrar en yo me fui a Júpiter, me fui al tercer cielo y perdí el conocimiento y perdí el entendimiento, no sé dónde estoy. No, eso ya es algo místico, es algo religioso. Y cantar también, porque si yo canto, yo tengo que cantar y vivir lo que estoy cantando. Eso se llama entendimiento. Yo tengo que entender lo que estoy orando. Tengo que entender lo que estoy cantando. Qué importante es eso. Romanos 8:26 claramente nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, que es el Espíritu Santo mismo, él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es importante porque necesitamos siempre que en cada oración, y es lo que menos hacemos, pero ahí le doy otra clave. Cuando oremos, digámosle al Señor, al Espíritu Santo, porque Él es el encargado que está ahí en la relación de la oración. Digámosle, Espíritu Santo, enséñame a orar. ¿Por qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que hacer? Dígale así, porque eso es lo que menos hacemos.
Porque empezamos a orar y empezamos a orar y empezamos a orar y clamamos y pedimos y nos acordamos y empezamos a pedir. Y el Espíritu Santo esperando diciendo, ¿y cuándo yo entro? Se fija que es importante orar con entendimiento. Entonces, cada oración que hagamos, entreguémosle, digámosle al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? El Espíritu Santo nos ayuda. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos qué orar. La versión Dios habla hoy dice, porque no sabemos orar como es debido. Por eso es que hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Porque podemos hacer grandes oraciones, pero no es de ser grandes oraciones, sino es de hacerlo con entendimiento. Porque podemos hacer una oración corta, pero con mucho entendimiento, a hacer una gran oración de muchas horas sin entendimiento. Se fija que lo importante es hacerlo bien. La versión BLA dice, no sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Y es una gran realidad porque esto no es de cuánta palabra tengamos, cuánta oratoria tengamos, no es cuánto conocimiento tengamos, sino es Espíritu Santo, ¿por qué tengo que pedir? ¿Por qué tengo que orar? Enséñame, esas cosas dígaselas. Espíritu Santo, enséñame cómo orar, porque yo no lo sé, pero tú sabes todo. Espíritu Santo, dime por qué pedir y qué pedir, como dice ahí esos textos. Así podemos nosotros dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Recuerde que el Espíritu Santo también es intercesor. Jesús es intercesor, es el abogado. Y dijo Jesús, me es necesario que yo me vaya, pero dejaré el Consolador, que se llama el Paracleto. Al escudriñar nosotros en el griego el Paracleto significa el que intercede y el que aboga. O sea, el Espíritu Santo también intercede, ahí lo veíamos claramente con gemido indecible, y también Él es un abogado que también intercede. Mire qué importante. Por eso que Jesús no podía venir y dejar acá un ángel. No podía dejar aquí, cuando Él se fue, aunque siempre está, no podía venir y dejar un serafín, un querube, un arcángel, un ángel. No, porque ellos no pueden interceder. No son abogados. Mire qué profundo eso. Entonces, tiene que ser el Espíritu Santo que nos ayuda y nos enseña en nuestras debilidades. Hemos visto también las posiciones, el cual nosotros también podemos orar, que lo vamos nuevamente a pasar para que no se olvide de esto, que hay diferentes tipos de posiciones. Por eso que algunos no caigamos en religiosidad, en misticismo, porque a veces nosotros cometemos esos errores. Yo, como he hablado en otros temas, antiguamente yo me crié en una iglesia pentecostal de niño, nací en la iglesia pentecostal, pero se me enseñó en que yo tenía que, cuando alguien profetizara, tenía que hacerlo con los ojos cerrados. Se me enseñó eso. Y si alguien profetiza, tiene que ser con los ojos cerrados. Y me acuerdo en una oportunidad en que estaba alguien profetizando y yo se me entró el espíritu de chisme y abrí un ojo. Y cuando abrí un ojo vi a la hermanita que estaba profetizando con los ojos abiertos y yo dije, esta no es profecía de Dios. Pero estaba yo mal porque a mí me habían enseñado así, que teníamos que cerrar los ojos y ahí fluía la profecía. Mire con las cosas que a veces nos enseñan tan mal. Entonces así estamos aprendiendo. Posiciones para orar. Podemos hacerlo en posición de pie. Cuando estamos de pie, ahí en posición esos de guerra, en posición de batalla, en posición de clamor, podemos hacerlo de esa manera. Usted puede orar de pie. También puede hacerlo de rodilla, en una señal de humildad o de sujeción. Podemos también hacerlo postrados, tirados de guatita ahí al suelo, de pancita. Guatita se le dice en Chile a la pancita, siempre se me olvida porque son nombres diferentes. De guatita, de pancita, ahí usted se tira y podemos orar y podemos clamar en una señal de adoración. Y ahí entra Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé las cosas grandes y ocultas. También podemos hacerlo sentado. También podemos hacerlo sentado, estar clamando cuando usted va en el bus, en algunos le dicen el bus, otros le dicen la guagua, o en el carro.
se fija que en el carro que vamos haciendo vamos orando y vamos clamando. Y así Dios empieza a glorificar. Si podemos hacerlo de miles de maneras, si Dios nos busca una posición para que podamos nuestra oración ser oída, saquemos el misticismo, saquemos esa religiosidad. Quizás nos han enseñado mal o tenemos nosotros prototipos de que no, que yo tengo que orar de rodillas porque así está Dios más me va a escuchar. No, no lo es. Hay muchas formas el cual que tenemos un Dios poderoso y tenemos el Espíritu Santo multiforme que actúa en diferentes maneras, en posiciones, en operaciones, manifestaciones y a la vez también en oración. Podemos orar cuando vayas caminando, cuando vayas a trabajar, cuando vayas sentado en el taxi, en el Uber, cuando vayas en tu carro, sentado en la guagua, ahí sentado en la guagua del camión. No se vaya a sentar en el bebé. Hay que aclarar eso, hermano, porque algunos lo toman tan literal, que son palabras que a veces en otro país, creo que en México se dice guagua, o Guatemala, no me acuerdo, a un camión, a uno le dicen camión, a un bus, le dicen la guagua. No sé si en Guatemala o México que le dicen la guagua a un bus que lleva pasajeros. Entonces cuando yo digo, usted cuando vaya sentado en la guagua, porque guagua en Chile se le dice al bebé, al bebé pequeñito, allá en Chile se dice la guagua. Entonces no es que usted se va a sentar arriba de la guagua, no sé si se entiende, porque aclaré, hermano, porque se me va a decir, pastor, se me murió el bebé, ¿y qué pasó? Usted me dijo que yo me sentara arriba de ella. No, el Señor te reprenda. Entonces son cosas importantes que tenemos que aprender. Hay diferentes tipos de cultura. Y mire que Jeremías 7:16, cuando aquí envió un juicio, pero aquí tenemos las manifestaciones del clamor. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo. Levántate por ellos, no levantes clamor. Tampoco dice levante oración, ni interceda. Y aquí tenemos lo que hemos estado enseñando, el ruego, el clamor, la oración y la intercesión también. Están las cuatro cosas y falta la apelación, que la apelación es otro nivel. Entonces aquí ya tenemos los niveles de oración. Ruego, rogar, clamor, que es clamor, oración, que es la oración, e interceda, que es lo que es la palabra intercesión. Qué importante, esta área en que así podemos nosotros crecer. Y así también nosotros podemos avanzar y entender cuán importantes estos niveles, que lo hemos enseñado cuál es la diferencia de ruego, clamor, oración e intercesión. La intercesión, ahora hay gemidos, oraciones en que Satanás no entiende, porque son niveles de misterios. Hay gemidos que el enemigo no puede intervenir esa lengua y no las puede. Mire qué importante esto. Y aquí no hablo de alguna lengua extraña, hablo de una lengua normal. Cuando nosotros llegamos a una intensidad de oración, esa oración no puede ser interceptada por el enemigo. Mire lo poderoso, lo que es la oración. Lo voy a decir lento para que usted lo pueda entender. Ejemplo, usted cuando esté orando y entró en el Espíritu, cuando entró en el Espíritu, usted empezó a orar, el enemigo no sabe lo que está diciendo, porque usted entró en el Espíritu. Hay gemidos, hay oración, hay clamor, que ni Satanás, que el Señor lo reprenda, los puede entender, no los puede interpretar, porque son en el Espíritu, y él no puede interpretar lo del Espíritu. No sé si se la agarró. No puede interpretar la oración, el clamor del Espíritu. Por eso es que el texto que leíamos anteriormente de Corintios decía, oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento, que se juntan las dos. Entonces, cuando nosotros llegamos en una oración, en la lengua que sea, en castellano, en inglés, en español, cuando oramos en el Espíritu, esa oración no puede ser interceptada. Esto es muy poderoso. Por eso es que es importante entrar en una oración intensa en el Espíritu. Y cuando oramos en una oración intensa, algo sucede. Por eso es que es lo mismo que las lenguas. Recuerde que las lenguas, que es un don de lengua, que el don de lengua son oraciones, o sea, un misterio. No sabemos qué pedimos, porque el que ora en lengua no edifica la iglesia, se edifica a sí mismo.
En cambio, el profeta edifica toda la iglesia. Y en la oración son misterios. Aunque tú ores en español o en inglés, como sea tu lengua, cuando tú ores y esa oración es tan profunda, son misterios que eso pasan en el mundo espiritual y no son detectadas esa oración ni por demonio, ni por ninguna entidad, ni menos por Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire qué interesante todo eso, amado. Por eso es que nosotros, cuando hablaba anteriormente, dígale al Espíritu Santo, ayúdame cómo orar. Es lo primero que usted haga. Cuando comience a orar, en sus primeras palabras diga: Espíritu Santo, yo no sé orar. Ayúdame cómo tengo que orar, qué tengo que pedir, qué no tengo que pedir. Ayúdame, te necesito. Y luego láncese. Y va a ver que el Espíritu Santo le va a colocar palabras, le va a colocar cosas en su mente, le va a colocar en su espíritu, le va a colocar por qué orar, le va a colocar por qué interceder. Y ahí va a llegar usted a una oración tan íntima, tan profunda, en que el enemigo no va a detectar. Porque es como un metizaje. Mimetizaje se llama cuando van los soldados y se mimetizan de algo. La oración pasa a ser mimetizada. Es como que usted esté en una burbuja para que se pueda entender que no es detectado. Ni un radar puede detectar. Hablo espiritualmente. El enemigo utiliza radares que son emisores. Están los radares, el emisor, el receptor, el vector. Ni un radar va a poder detectar del enemigo tu oración, porque va a subir directamente al trono de gracia del Señor. ¡Wow! Esto está muy profundo, está hermoso. Y la oración es que nosotros entramos y abrimos puertas. Lo que sucede en Juan. Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo, y detrás de esa puerta se escuchó una voz. Y detrás de esa puerta esa voz dijo: sube acá. Y Juan salió en el espíritu y entró por esa puerta. Y se le reveló lo que hoy conocemos como Apocalipsis. Entonces, en la oración o en el clamor, esa palabra puerta significa desurá. Y desurá significa portal. El enemigo también trabaja con portales. Entonces, cuando nosotros oramos en el portal original de Dios, se abre una puerta en el cielo. Y en esa puerta nosotros entramos. Si hay habitaciones en una casa que usted va por primera vez y hay muchas puertas, usted no sabe lo que hay detrás de esa puerta, menos que entre por esa puerta. Eso es la oración. Tenemos que entrar para ver lo que hay detrás de esa puerta. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que interceder, tenemos que hacer oración en apelación ante Dios, pero tenemos que entrar por esa puerta. Puerta es un portal, es un desurá. Cuando entramos en las cosas sobrenatural, cuando oramos, hay un portal que se abre en el mundo espiritual. Son dimensiones. Y esas portales de la oración, entras a oración y directamente va conectada al trono de Dios. Como dice Apocalipsis, que nuestra oración sube como incienso. La reciben los 24 ancianos que están con 24 copas. Y se reciben en esas copas de los 24 ancianos, que son no ancianos de vejez, sino ancianos son los sabios. Y ahí viene un ángel y toma de esa copa del incensario que tienen los 24 ancianos, y los ángeles toman ese incienso y luego lo traen otra vez a la tierra y nos fortalecen. Eso es lo que menciona Apocalipsis. Por eso que en la oración, cuando nosotros oramos, salimos fortalecidos, salimos con fuerza. ¿Qué pasó ahí? El ángel vino, tomó del incensario que estaban los 24 ancianos y nos fortaleció. Aún Jesús mismo, cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní, fue fortalecido por ángeles. Mire qué fuerte y qué importante todo eso, lo que hace la oración. Y quizás a lo mejor usted no vea ángeles, a lo mejor usted no ve manifestaciones de ángeles, no importa, pero ellos están ahí. Los ángeles de Dios están al lado nuestro para ayudarnos, para bendecirnos, para sostenernos en su mano poderosa. Los ángeles están ahí. Hace muchos años estaba orando en madrugada, no recuerdo la hora, no sé si sería 1, 2, 3, no recuerdo. Y estaba orando, estaba arrodillado. Y mientras estaba orando, yo siento que alguien está al lado mío.
pero era algo bueno. Yo sentí paz. Sabía que algo estaba ahí mientras oraba. Y de chismoso, abrí también el ojo. Mire lo que sucedió. Yo sabía que había alguien al lado. Y abro mi ojo así como lento. Y veo un ser con alas extendidas que estaba al lado mío. Y me percaté de algo que mientras porque yo seguí orando, porque me dio paz, me dio seguridad, y yo seguí orando. Y ese ángel lo vi con sus alas extendidas, y algo que me percaté que él estaba como su oído cerca de mí, como así escuchando, como escuchando. Estuve alrededor de como 2 semanas, porque cuando uno recibe experiencia así, anda como en las nubes. Pero lo importante, mire qué interesante, de que los ángeles, recuerde que dice la Escritura, que toman la oración de los justos y la llevan ante el trono de gracia del Señor a través de los 24 ancianos. Tu oración es llevada por ángeles. Cada vez que nosotros oremos, hay el ángel de Jehová que está a nuestro alrededor. Un ángel que está ahí, por eso que no estamos solos en el mundo espiritual. A lo mejor tú estás orando, ves que no hay nadie. No estamos solos, no estás sola. Hay ángeles guerreros, y quizás mientras nosotros oramos hay ángeles que están batallando, peleando por ti en ese momento en el mundo espiritual, o otros están recibiendo oraciones, o otros están llevando tu clamor ante el trono de Dios. Así es el mundo espiritual. La intercesión, Apocalipsis 5:8, aquí está justo lo que estaba hablando. Mire, gloria a Dios, como el Señor va colocando todos estos textos. Y yo no sé lo que voy colocándole a imágenes, porque yo solamente las voy proyectando. No sé lo que viene después. Pero gloria a Dios que Dios está tomando el control. Aleluya. La intercesión en Apocalipsis 5:8 dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Justo lo que le estaba hablando anterior. Gracias, Espíritu Santo. Y mire qué bonito, porque las oraciones que nosotros hacemos suben como un incienso y son depositadas en las copas que tienen los 24 ancianos. Eso está en Apocalipsis 5, verso 8. Son 24 ancianos. Si son 24, eso significa que hay un anciano por hora en el tiempo crono. O sea, en las 24 horas de este tiempo crono hay un anciano recibiendo las oraciones en sus copas de oro. Qué hermoso. Cuando nosotros clamamos, oramos e intercedemos, siempre está ahí el Señor con nosotros. Por eso que en el mundo espiritual es importante orar, clamar. No importa cómo lo haga, si se tira al suelo, si está sentado, si está de pie, no importa que lo haga. Lo importante es que lo haga con una intensidad, con el corazón. Hacerlo con el corazón, creyendo de que algo va a suceder. Jeremías 7:16 hablaba anteriormente: en cuanto a ti no ruegues. Lo voy a hablar otra vez para que se pueda entender. En cuanto a ti, dice, no ruegues por este pueblo, porque era un juicio. Ni levantes clamor y ni interceda. Esto es lo que dice aquí ya Jeremías 7:16, que hay ruego, clamor, oración, también intercesión, lo que hablábamos anteriormente. Ahora mire esto poderoso. Esto sucede cuando hay una ley de acuerdo. Memorice este texto, que este texto poderoso de Deuteronomio 32, verso 30. Esto sucede con la ley del acuerdo. Deuteronomio 32, 30. Si nos unimos, siempre hemos escuchado en la ley del acuerdo. Aquí está la base bíblica. Deuteronomio 32, 30 dice, habla del poder de la oración en acuerdo. El poder de uno, o sea, uno, pueden vencer a 1000. El poder de dos que se unan, pueden vencer a 10,000. El poder de 3 que se unan, pueden vencer a 100,000. Wow. El poder de 4 que se unan,
pueden vencer a 1.000.000. El poder de 5 puede vencer a 10 millones. Wow. El poder de 6 pueden vencer a 100 millones. El poder de 6 a 100 billones. Y el poder de 7 puede vencer a 1.000.000.000. No millón, billón. Mire lo que hacen, y aquí tenemos a 7 personas, para que se pueda entender. 7 personas. Pero si esas 7 están conectadas, esto es tremendo. Hoy ya vemos 18 personas. 18 personas. Imagínense, si con uno solo que ore, pueden vencer a 1.000. Solo uno. Mire qué poderoso esto. Por eso que anote ese texto, ahí después téngalo, porque memorice que cuando uno ora no está solo. A veces decimos yo oro y como que no parece nada que vemos. No es así. Hay un mundo espiritual que están peleando, que se están moviendo, que hay guerra, que hay batalla. Dios se mueve, lo guarda, lo protege. Los ángeles toman su oración, lo llevan ante las copas de oro. Viene otro ángel y trae ese incienso y nos fortalecemos. No estamos solos en la oración. Qué hermoso fuera que si pudiéramos entender, porque ahora el estar de acuerdo significa estar de acuerdo. Porque aquí podemos haber 500 o 1.000 personas, pero si no hay un acuerdo no sirve de nada. No es en la cantidad de gente, no es en la cantidad de personas cómo tenemos que orar, es el acuerdo. Por eso se llama la ley del acuerdo. Y el acuerdo significa, yo me coloco de acuerdo, valga la redundancia, yo me coloco de acuerdo con mi hermano en orar la misma cosa. Oraré en el espíritu, pero con el entendimiento orando la misma cosa. Ejemplo, sucede muy a menudo en algunas congregaciones, o visto también estos casos, que hay una persona que dice, hermanita, y en grupo de intercesión, hermana, usted se va a encargar de orar por las guerras de los países. Y la hermanita empieza a orar por la guerra, y de repente como que la hermanita le entra un espíritu satanela, y se va por otro lado, y se va por otra vía, y empieza a orar por los enfermos, por los niños, por el que está en las calles, por los que no tiene pan, por el que no tiene esto, por la abuela, por el perro, por el gato, y una ensalada de temas que al final, y a veces Dios contenta esas oraciones por misericordia nada más. Pero si aprendiéramos a orar con entendimiento, no haríamos eso. Porque si alguien te dice, hermano, ore por esto, usted no salga de eso. ¿Y qué tienen que hacer todos los demás? Orando en la misma dirección. Porque también pasa que alguien está orando por algo específico y los demás orando por el perro, por el gato, por la suegra, por el hermano, por el que se cayó, por el que Satanás, por el demonio, por el ángel, por la guerra, por el hambre. Todo orando una ensalada. Eso tampoco es bueno. Porque por algo se llama la ley del acuerdo. Mire qué pequeñas cosas nos ayudan a bien. Y esto es importante aprenderlo, porque a veces se forma en oración una ensalada de cosas y al final no sabemos qué hacer. ¿Por qué pedir? Porque oramos mal, porque pedimos mal. Entonces, esto es importante. Si alguien va a dirigir la oración, todo ahí, en lo que él está dirigiendo, yo confirmo, sí Señor, así sea, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús, muévete Señor, ahí oramos, ahí estamos orando, esa petición, escúchala Señor, Espíritu Santo, muévete ahí, adelántate Señor, adelántate, muévete en el nombre de Cristo, así tenemos que orar. Mire qué importante, ese se llama orar con el entendimiento, orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y aquí vamos a aprender muchas cosas, y esto me gusta mucho porque en lo que es la oración, el poder que podemos vencer. Y cuando hablamos de vencer a 1.000, estamos hablando de 1.000 espíritus. Wow. Podemos vencer a 1.000 espíritus. ¿Cuántos? Uno solo. ¿Se fija? Uno solo que ora en el espíritu pueden vencer a 1.000 espíritus. 2 pueden vencer a 10.000 espíritus. 3 pueden vencer a 100.000 espíritus. Y el 7, por eso que menciona aquí 7, que es el número de perfección, pueden vencer a 1.000.000.000. ¡Wow! 1.000.000.000. No 100 millones. Estamos hablando de billones
Esto es poderoso, hermanos, hermanas, porque nos ayuda a entender cuán importante es entender la oración en el Espíritu, que nos ayuda mucho a entender. Y aquí vemos los niveles de la oración, que la oración es, la oración cuando oramos es perdonar, así como el Señor nos perdona a nosotros, oramos, pedimos por los demás, el clamor es llamar la atención a Dios con el clamor. La oración ya pasa a ser elevar la voz, el gemido, ser guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces las personas oran y empiezan a llorar, son quebrantados. Ese es el gemido. Intercesión es negarse a sí mismo. Cuando intercedemos, ya no oramos por nosotros. Intercesión significa orar por los demás. Esa es la palabra intercesión. Ya no oro por mí, no. Yo me vacío, ya no oro por mí, oro por los demás. Ese se llama el nivel de la intercesión. Y la apelación es la solvencia jurídica en que presentamos la oración en una corte espiritual. Si hubiera un caso, ejemplo, un caso de algo de muerte, una pobreza, una miseria, un caso grave, lo presentamos ante una corte espiritual. Este es el mundo de la apelación, lo hemos enseñado también. En esa corte espiritual presentamos el caso, tu caso. Y en ese caso, ahí está el juez, que es el Padre. Está Jesús, que es el abogado. Y también está, que el Señor lo reprenda, Satanás, que él es el que es el acusador. Y también espíritus vigía, espíritus escribanos, que ellos toman argumentos. De ahí donde viene la palabra 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque los espíritus presentan argumentos y ellos no presentan argumentos falsos. Ellos no te van a presentar delante de Dios un argumento, voy a decir esto por si acaso pasa, a lo mejor Dios se olvidó, a lo mejor no lo va a tomar en cuenta. No, ellos presentan argumentos válidos. Ellos ven, por eso que se llaman los espíritus vigía o espíritus escribanos. ¿Quiénes son ellos? Los que toman nota de todo lo malo que hacemos. De todo toman nota, se llaman espíritus escribanos. Ellos están de lejos, no observan, no miran. Mientras nosotros nos mantengamos en el orden, está el ángel de Jehová, está el ángel Miguel, los ángeles espirituales nos rodean, nos guardan, y está el ángel de Jehová, Cristo mismo. Pero los demás espíritus, ellos nos observan de lejos y empiezan a ver todo lo que quizás hacemos indebido y empiezan a anotar. Esto sucede, y a veces pequeñas cosas nos pueden jugar en contra. Ejemplo, usted va con su carro y ve un disco pare o un disco stop. ¿Qué significa el disco stop? El stop es un disco. Y dice stop, o al Chile dice pare, que se entiende que yo tengo que parar, ¿cierto? Pare es pare. Pero usted va con el carro y hay un disco pare y miró rápido, dice, no viene nadie, y mermó la velocidad y pasó lentito por ese disco pare. ¿Eso está bien o está mal? Ahí colóqueme en el chat para ver si entendió. Lo digo o no. Usted ve el disco pare, stop, y usted pasó lentito, bien lento, miró, no venía nadie, pasó muy lento por seguridad, para que no atropelle a nadie, y pasó. ¿Está bien o está mal? Les leo en el chat. Está mal. Ok, Marioli dice que está mal. ¿Alguien más? ¿O estoy solo hoy día? Aleluya. ¿Nadie más comenta? Me encanta su participación. Aleluya. Qué lindo pueblo tenemos. Bueno, Marioli desde Chile dice, está mal. Y sí es verdad, está mal. ¿Por qué? Porque ese disco, lo mismo lo dice, es pare. Gracias, Patricia. Está bien, así es. Está mal. Porque faltó la regla, correcto. Faltó la regla, hizo una violación a la regla. Porque ese stop o ese pare significa para. Pero usted dirá, pero pastor, yo pasó tan lentito, ni se notó. Pero pasó tan lento que miró y no había nadie. Pero infringió una ley.
toda ley que se infrinja, escuche esto, en lo terrenal, lo tomaron el espíritu vigía. ¡Wow! Esto es poderoso. Toda ley que yo infrinja en lo terrenal, lo van a tomar los espíritus, escribano o espíritu vigía. ¡Wow! En México está bien si no hay gente. Qué raro. Porque, bueno, yo he estado en varios lugares, por ejemplo, acá en Estados Unidos y en Chile, que hacen lo mismo en el sentido que tú tienes que parar. No sé si habrá otra ley que a lo mejor puede cambiar el concepto, pero el disco por eso se llama pare. Si no, diría siga despacito. ¿Se fija que son cosas diferentes? Pero sí, en las leyes es como el semáforo. En un semáforo, si está el disco rojo, ¿qué significa el disco rojo? Pare. ¿Y qué es la señal que dice stop o pare? Pare, es lo mismo. Entonces, a veces hacemos nosotros, seguimos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de situaciones en cuales infringimos una ley. Y si infringimos una ley, ahí entra lo que he enseñado también. Yo no sé si lo ha escuchado usted, que ya ha enseñado su espíritu escribano, espíritu vigía. Ellos nos observan de lejos, nos observan todo detalle. Recuerdo lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, el Señor a Pedro, pero lo dijo en calidad de Simón: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. ¿Recuerda ese texto? Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Otra versión dice te ha solicitado. Otra versión dice te ha pedido permiso. Otra versión dice te ha solicitado. Ahora, recuerde que cuando Jesús llamó a Simón, que era Cefa, le cambió el nombre a Pedro. Petro, piedra pequeña. Y ya no se llamó, Jesús no lo llamó más Simón, sino que lo llamó Pedro. Pero interesantemente que a 48 horas antes de que ya Jesús vaya a la cruz, le dijo Simón, Simón. ¿Por qué Jesús le dijo Simón, Simón y no lo llamó Pedro como le había cambiado el nombre? Porque en calidad del viejo hombre, Simón, había un derecho legal. Había algo que no había renunciado, no había sanado, estaba infringiendo una ley y lo pidieron. Y como lo pidieron, lo cedieron. ¿Se fija? Ahí entramos en que hay cosas que ellos, en los espíritus de vigía, escribanos notaron. Pedro todavía no cambia. Pedro sigue haciendo esto. Pedro sigue haciendo esto incorrecto. Entonces, es importante en que al nosotros entender esto, podemos analizar en que muchas veces hay cosas que nos van a pedir. Y el texto original o de Valera dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero una vez tú confirmarás cuando vuelva a tu hermano. Eso dice Valera. Pero hay un texto más original que dice: Simón, Simón, Satanás te ha solicitado, pero una vez que tú te hubieras arrepentido, volverás a tus hermanos. Entonces la clave de ese texto original es arrepentido. Por eso que lo pidieron a Pedro, que en este caso era en calidad del viejo hombre. Lo pidieron, y lo pidieron porque había hecho algo, cosa indebida. O sea, él a pesar de que estaba ahí con Jesús, estaba haciendo cosas quizás no en el orden. Y eso se fue juntando, que al final se fue juntando tanto que al final lo pidieron. Mire qué importante eso. Por eso es que eso nos ayuda mucho a entender cuán necesario es saber lo necesario que tenemos nosotros que hacer. Ahora, cada vez que nosotros más tenemos el entendimiento, podemos hacer lo sobrenatural. Y termino con esto. Aquí vemos una imagen, una representación para que usted entienda. Se fija, usted ahí ve en la cama a una persona que está entubado, está con máquina, está con manguera, está conectado a muchas cosas. Y esa persona acaba de fallecer. Y su alma ya está saliendo. O sea, ya murió.
Pero mire lo que están haciendo otras personas. Toman esa alma y la están haciendo volver otra vez. Esto es lo que es el poder de la intercesión, de los intercesores. Esto es el poder del acuerdo, en que quizá hay una sentencia de muerte, pero la oración de los justos puede mucho. Por eso que nosotros podemos cambiar un designio. Mire qué tremendo todo esto. Podemos cambiar una situación. Si hay una situación grave, a través del clamor que nos unimos, que clamamos, podemos hacer que esa persona que quizás hay una sentencia o de muerte, lo hacemos volver. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Este es el poder de los intercesores. Este es el poder de los que doblan rodillas, o de los que claman, o de los que piden, o de los que interceden con fe y seguridad, y más cuando se colocan de acuerdo. Por eso es que es importante juntarnos varios y orar la misma cosa. Varios orar el mismo sentir. Varios juntarnos y orar la misma situación. No orar uno para allá, otro para acá, no, porque se vuelve ensalada. Ya lo enseñé al comienzo. Para orar bien, todos tenemos que conectarnos y orar lo mismo. Si vamos a orar, ejemplo, cuando estemos orando por alguien que tenga problemas en una enfermedad, todos nos conectamos ahí. Todos oramos por esa hermana. Todos oramos por la hermana. No usted ora por el no, que yo me acuerdo de la guerra de Israel, me acuerdo de papá, me acuerdo del callo que me duele. No, todos oramos por la hermanita que está necesitando la ayuda. Ese se llama la ley del acuerdo. Mire que a veces somos tan indisciplinados o no somos, oramos pero no lo hacemos bien, y eso es producto sencillamente porque no oramos bien. Oramos a miles de cosas y nos desconectamos de lo real, que lo real es colocarnos en acuerdo. Si es la oración de acuerdo la que tiene poder, es la oración de cuando clamamos, es la oración cuando nosotros intercedemos, todos juntos a una sola voz. Entonces acostumbrémonos a eso, a orar, y en las peticiones, ejemplo, si alguien está orando, o vamos a orar por alguien a lo mejor que necesita, que tiene un problema de salud, todos orando por esa persona. No hay nada más que orar, todos orando por esa persona. Ese se llama acuerdo, ese se llama la ley del acuerdo. No oramos ni por mí ni por ti, oramos en esa persona. Esa es la ley del acuerdo. Ahí nos conectamos. Si la escritura dice, si hay 2 o 3 y se colocan de acuerdo, esa oración es oída. Mire qué poderoso es esto. Por eso que a veces nosotros no recibimos, porque oramos todo a lo que se nos antojó. Oramos a lo que se nos ocurrió. Por eso los primeros textos decía que tenemos que pedir al Espíritu Santo, porque no sabemos orar, ni qué pedir, ni qué decir. No sabemos. Ahí donde tenemos que involucrar al Espíritu Santo, que nos diga cómo tenemos que hacerlo. Y todo, y lo vimos en el último texto de Deuteronomio, en el acuerdo. Es una ley de acuerdo. Y una ley de acuerdo es todos a una sola voz. Todos a un clamor, y todos intercedemos en una oración poderosa, y esto es la ley del acuerdo.